La Voz de América presenta. Hoy en Foro, la carrera de la comunidad internacional contra la hambruna en Gaza. Desde Washington les saluda Jaime Moreno. Préstenle atención a esta cifra, más de 500.000 personas, es decir, una cuarta parte de la población palestina en Gaza está a un paso de la hambruna, es lo que advierte Naciones Unidas. Estados Unidos viene lanzando desde el aire ayuda humanitaria y coordina la construcción de un puerto temporal para entregar al menos 2 millones de raciones de alimentos, lo que equivale a una comida por persona al día. Esfuerzos que el propio secretario de Estado, Antony Blinken, reconoce que son insuficientes. Ante la premura del tiempo, empezó ya a presionar a Israel para que coopere con la apertura de más puntos de acceso terrestres para la entrega de ayuda humanitaria. Se necesita que Israel abra tantos puntos de acceso como sea posible y mantenerlos abiertos para garantizar que todo fluya de manera sostenible. Los demócratas en el Congreso, aliados del presidente Biden, también tienen una opinión. Carolina Valladares es nuestra corresponsal de La Voz de América en el Capitolio. Carolina, ¿qué es lo que están planteando los legisladores demócratas? Pues hasta un total de 6 senadores, entre ellos 2 pesos pesados de la política de Estados Unidos, como los ex aspirantes a la presidencia Elizabeth Warren o Bernie Sanders, han planteado en una misiva que no es aceptable que por un lado Estados Unidos esté y siga ayudando, dando asistencia militar a Israel y que Israel por su parte pues interfiera en lo que es el envío de la ayuda humanitaria de Estados Unidos a Gaza. Pero todavía hay más, porque esta misma semana ha sido el presidente del Senado, demócrata Mick Schumer, quien ha dicho que es hora de un cambio de liderazgo al frente del gobierno de Israel. Un cuarto obstáculo importante para la paz es el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu, quien con demasiada frecuencia ha cedido ante las demandas de extremistas como los ministros Smotrich y Ben-Gvir y los colonos en Cisjordania. Y un dato importante es que Schumer es judío y, como él bien dijo en ese mismo discurso, es el primer judío en llegar a la presidencia del Senado de los Estados Unidos. Carolina, ya regresamos contigo con más reacciones de los congresistas. Margarita Cadavid es internacionalista, experta en derechos humanos, y también tenemos al doctor Craig Deer, profesor de la Universidad Nacional de Defensa de Estados Unidos, exdirectivo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca. Con ellos haremos el análisis y la opinión sobre este tema humanitario en Gaza. Acabamos de escuchar el reclamo de Washington a Israel, pero antes de ir con las preguntas, escuchemos cómo responde Israel a las críticas sobre el tema de la ayuda humanitaria. No hay restricciones sobre la cantidad de alimentos y agua que se pueden enviar a la Franja de Gaza. Si hay un retraso en la ayuda humanitaria esperando a ser distribuida, es en el lado de la frontera con Gaza. Margarita, quiero empezar contigo. Hay que agregar también que el gobierno de Israel, después de estas críticas de Estados Unidos y en general de la comunidad internacional, ha dicho que ellos están ya dispuestos, abiertos a inundar de ayuda humanitaria a Gaza. De hecho, esta semana ingresaron 6 camiones en un programa piloto con el Programa Mundial de Alimentos. Pero Margarita, ¿por qué ha sido tan difícil en este conflicto acercar las posturas para permitir algo tan básico como la entrada de agua y comida? Bueno, pues hay varios elementos que hay que tener en cuenta. Un primer elemento sería el tema de las fronteras. Ha habido problemas también en la frontera porque Egipto se negó en un principio a abrir fronteras debido a lo que para ellos significaba tener estas fronteras abiertas y la posibilidad de entrada de desplazados para refugiarse en sus territorios. Por otro lado, digamos que la cuestión es muy grave por el número y la cantidad de ayuda que se necesita. Se dice que más o menos para poder aliviar a la población, estamos hablando de una población que tiene un 70% en número de niños, mujeres y ancianos. Estamos hablando que en este momento
1 de cada 4 personas, como lo decían ustedes, está en riesgo de hambruna. Entonces la cantidad de ayuda que se necesita son por lo menos 300 camiones diarios. En este momento no entran ni 150. Entonces, en la cantidad, en las dificultades que hay, porque Israel siempre alega cuestiones de seguridad y tener que controlar qué es lo que ingresa al territorio, entre otras cosas porque dice que puede ser usado por Hamas para cometer atentados. Y entonces lo que se ha optado en los últimos días es por lanzar ayuda humanitaria desde el cielo, cosa que ya ha traído algunos accidentes. Como vimos hace pocos días, no se abrieron los paracaídas y esta ayuda terminó generando nuevos víctimas en el territorio. Entonces la situación es, y aquí me gustaría añadir algo muy cortamente, frente a esta situación siempre se ha dicho en el derecho internacional humanitario que se debe permitir que las poblaciones tengan acceso a todos los recursos necesarios para su supervivencia. En este momento lo que está haciendo Israel es un atentado, es una violación, contra el derecho internacional humanitario. Margarita, lo que mencionabas está pasando, ha habido accidentes con la entrega de ayuda que se está dando por el aire por parte de Estados Unidos y algunos países aliados. Estados Unidos por eso está diciendo que eso es insuficiente y es el llamado que le hace Israel a que mantenga los puertos terrestres abiertos. Pero, doctor Craig Deer, poniéndose en los zapatos de Israel, desde el punto de vista de la seguridad, desde el punto de vista de la estrategia que ellos tienen, ¿es necesaria, es absolutamente indispensable esta inspección intensa, este control intenso que están tratando de tener sobre la ayuda humanitaria? Pues desafortunadamente creo que sí, pero si me permites un segundo, Jaime, quisiera enfatizar que estamos en este momento tan difícil por, a mi juicio, una falta de pensamiento correcto, estratégico, de parte de varios gobiernos estadounidenses y también de varios gobiernos de Israel. En el caso de los Estados Unidos, cuando la administración de Obama apuesta a que Irán sea el principal socio para que establezcan seguridad en la región, desde ese momento, y ahora con el regreso o la llegada de la administración Biden, pero con la misma política, ha fortalecido a Irán, se ha enriquecido, y con eso ha fortalecido a sus proxies en Hezbollah, los Houthis y sobre todo Hamas, ¿no? Entonces, por carencia de tener bien claro lo que debería ser nuestros intereses de estabilidad y seguridad en la región. Claro, doctor Deer, hay un fortalecimiento evidente militar que ha tenido en los últimos años Hamas, pero en el tema de la ayuda humanitaria, ese control tan estricto que está afectando a más de 2 millones de personas, ¿qué lo justifica desde el punto de vista de la estrategia de ellos? Porque uno entiende que no quieran que la comida les llegue a Hamas, pero ellos son 10.000, 20.000 personas. Sí. No, sí, es la tragedia de esta situación específica y error táctico de Israel de no haber prevenido cómo iban a permitir un flujo significativo, suficiente para la población de Gaza, ¿no? Para la comunidad de Palestina. Y entonces, ¿cómo balancear sus necesidades de seguridad, las cuales son necesarias, pero también cumplir con el derecho internacional para los derechos humanos para la sociedad palestina? Okay. Y no lo han hecho bien. Ese es el desafío que tiene Israel, el desafío de la comunidad internacional para atender a cerca de 576.000 personas en Gaza que están teniendo dificultades para acceder a los alimentos, como lo advierte la ONU. Ya regresamos. Llenó de orgullo a su nación conquistando títulos alrededor del mundo. Sin embargo, como mujer que desafía las expectativas de género en Afganistán, su vida, triunfos y carrera están ahora en grave peligro.
rompiendo un tabú. Ahora, en todas las plataformas de La Voz de América. Que empiecen a callar a periodistas, que empiecen a callar medios. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Porque al final lo que está en juego no solo medios de comunicación, sino la democracia de un país. Disponible en vozdeamerica.com. En medio de la guerra, una mujer debe enfrentar su embarazo sola mientras su esposo lucha por defender a su patria. Привіт, коханий. Ти можеш розмовляти? Desde Kiev conoceremos una historia donde la angustia y la esperanza forman parte del día a día. Madre Ucrania. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Poder recuperar la libertad de prensa. Periodismo, la prensa libre importa. Una producción especial de La Voz de América. Se ejerció esta profesión con mucho miedo. Disponible en vozdeamerica.com. ¿Quieres mantenerte informado de primera mano? Únete a nuestro canal de WhatsApp. Lo que ocurre en Estados Unidos, América Latina y el mundo directamente a tu celular. Escanea el código que ves en pantalla y conéctate con las noticias para recibir información veraz y balanceada. Noticias de última hora, reportes originales y verificación de información. Porque en La Voz de América, la prensa libre importa. Seguimos en Foro de La Voz de América. El presidente Joe Biden y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, hicieron públicas sus discrepancias por los más de 30.000 fallecidos en Gaza. Biden fue directo en su reclamo al primer ministro de Israel en una entrevista con la cadena MSNBC. Él debe prestar más atención a las vidas inocentes que se pierden como consecuencia de las acciones adoptadas. En mi opinión, está perjudicando a Israel, más que ayudando a Israel. Netanyahu le respondió a Biden insistiendo en su plan de atacar la ciudad de Rafah, que alberga a 2.200.000 desplazados palestinos. To win this war, we must destroy the remaining Hamas battalions in Rafah. Para ganar esta guerra debemos destruir los batallones de Hamas que quedan en Rafah. De lo contrario, Hamas se reagrupará, rearmará y reconquistará Gaza, y entonces volveremos al punto de partida. Doctor Deer, es absolutamente indispensable para Israel atacar Rafah en su objetivo por sacar definitivamente a Hamas, una organización considerada terrorista por Estados Unidos, del control sobre Gaza. Pues desde una perspectiva militar, desafortunadamente sí, es necesario. El desafío que tiene las Fuerzas Armadas de Israel es cómo realizar esas operaciones dentro de una sociedad donde se esconden los terroristas. Es sumamente difícil, pero necesario. Margarita, usted que es experta en temas de derecho internacional humanitario, le quiero plantear también ese desafío que está planteando el doctor Deer. Le dicen a Israel, defiéndase, usted tiene todo el derecho, pero cuide de los civiles. ¿Cómo cumplir con esas dos expectativas en una guerra contra un grupo como Hamas, que lo dice Estados Unidos, lo dicen las organizaciones, se esconde detrás de los civiles? Claro, lo que pasa es que no se puede entrar a establecer, digamos, en este contexto, lo que hemos visto que ha ido pasando, es que cada vez más Israel denomina terrorista a todo el que está en Hamas. Me explico. Acusó a los funcionarios de la UNRWA de ser parte y de ayudar a la organización terrorista. Todavía no presentaron ninguna prueba, que se les han pedido constantemente. Y eso hizo que le quitaran ayuda humanitaria. Entra a los hospitales y entonces dice, en los hospitales hay refugiados, terroristas que se están refugiando. Entonces, uno de los argumentos que ha utilizado el Estado de Israel para llevar a cabo esto, que va más allá de una defensa, de un derecho a la legítima defensa, porque se ha convertido en algo que el derecho internacional prohíbe, que es un castigo total hacia la población. Entonces, aquí queda muy difuso también creer
cuando verdaderamente estamos hablando de que se están utilizando estos escudos humanos y estos refugios. Ahora, el hecho de que esté uno de esos miembros inmediatamente hace que se convierta este lugar en un objetivo militar. Allí hay que entender cuál es la ventaja militar que se obtiene, porque el principio de proporcionalidad también depende de la ventaja militar que obtiene. Israel en este momento, desde mi perspectiva, está perdiendo algo que es muy importante también, y es la ventaja moral que en algún momento tenía. Israel paulatinamente ha ido perdiendo esa ventaja moral y se ha puesto en una posición donde ya es difícil, aún entendiendo lo que pasó el 7 de octubre, es muy difícil solidarizarse o entender lo que está pasando en este momento, porque estamos frente a un asedio tipo medieval, donde está bloqueada la población, donde estamos viendo la afectación a civiles. Margarita, la quiero invitar a que conozcamos algunas reacciones que nos tiene Carolina desde el Capitolio sobre el sentimiento de los legisladores estadounidenses sobre el derecho de Israel a defenderse frente a las más de 30.000 víctimas palestinas que deja este conflicto desde el 7 de octubre. Carolina, ¿ha cambiado ese sentimiento? ¿Se mantiene ese sentimiento de respaldo, esa voz de respaldo hacia Israel? Legislador, todos apoyan de hecho el derecho de Israel a defenderse, y eso aplica tanto a demócratas como a republicanos. Cada vez es mayor la división en las filas demócratas, es decir, entre los socios de Joe Biden, quienes consideran que el coste en víctimas civiles que está costando, ¿no?, este derecho de Israel a defenderse es cada vez más difícil de digerir, y eso también aplica para algunos legisladores republicanos. Apoyo firmemente la eliminación de la operación terrorista de Hamas. Israel también necesita hacer más para reducir las víctimas civiles. Lo he subrayado con administración en Israel en múltiples viajes. Cada vida es valiosa, y cuando hagamos todo lo posible para poder disminuir la pérdida de vidas. Obviamente, Israel también está trabajando para proteger a los civiles, pero ha sido un problema importante porque hay 2 millones de civiles que están en medio de 50.000 combatientes de Hamas que están atrincherados esperando poder matar israelíes al día siguiente. Netanyahu tiene razón. Quiere terminar el trabajo y acabar con esta horrible organización terrorista llamada Hamas. Gracias, Carolina. Esas eran las opiniones de los legisladores estadounidenses. Regresamos en Foro de la Voz de América en segundos. Hola, soy Yasmín López, periodista de La Voz de América y presentadora del noticiero El Mundo al Día. Informar desde la capital de Estados Unidos es uno de mis mayores logros. Desde Washington, D.C., tengo la oportunidad de llevarles a ustedes las voces que claman por la democracia y los derechos humanos. Transmitir esas expresiones y su diversidad es parte de mi compromiso con ustedes, porque en La Voz de América, la prensa libre importa. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. Soy Jacopo Luzzi, reportero de La Voz de América aquí en Washington, D.C. Ya sea informando desde el Capitolio, desde la Casa Blanca, cubriendo el impacto del cambio climático, el impactante tema migratorio, o subir en un avión y cruzar medio mundo para estar en el lugar de la noticia con la información precisa y veraz, este es mi compromiso como periodista. Un compromiso de vida profesional que comparto con ustedes, porque en La Voz de América la prensa libre importa. En la ya complicada situación de la guerra en Gaza hay dos fuerzas antagónicas muy relevantes. Por un lado está la presión de un segmento del electorado estadounidense para que el presidente Biden haga más por un cese al fuego. Y por el otro lado está la presión de la coalición de derecha de Benjamín Netanyahu para que mantenga el curso de la guerra contra Hamas. Una pregunta
que le quiero hacer primero al doctor Deer. Para los dos, ¿cómo juega esta presión que tienen tanto Biden como Netanyahu en el desarrollo de este conflicto, doctor Deer? Sí, no soy experto en política de Israel, pero evidentemente es sumamente difícil para Netanyahu. Tiene la obligación de tratar de proteger a la sociedad de Israel. Cómo hacerlo es lo difícil y, de nuevo, por no haber pensado bien en momentos anteriores, están en esta situación. En el caso de Estados Unidos, Biden seguramente está presionado tanto domésticamente a la izquierda, por decirlo así, y también por la sociedad internacional. A pesar de que él quizás quisiera hacer más presión en el gobierno de Israel, Israel es un Estado soberano, entonces es un desafío enorme para los dos líderes en este momento. Margarita, la misma pregunta. ¿Cómo juega esto a favor o en contra de la situación en Gaza, esta presión que va en direcciones opuestas, la que tiene tanto el presidente Biden en Estados Unidos como Benjamín Netanyahu en Israel? Netanyahu, vemos que él, para poder consolidarse, para poder tomar el poder en Israel, tuvo que hacer una coalición con unos grupos de ultraderecha que evidentemente están aprovechando esta oportunidad para ratificar su posición. Esto ha generado también una cuestión de la que casi no se habla, pero es muy importante, y es la situación también de la población en Cisjordania, donde hemos tenido ataques de colonos israelíes que se sienten respaldados por esto. Entonces, Netanyahu se está jugando su coalición política y su puesto, porque evidentemente lo que pasó el 7 de octubre tiene todavía unos ecos en la posición política de Netanyahu. Entonces, por eso el afán de él de terminar con esto. Y para Biden se ha convertido en un pulso electoral, porque evidentemente hay un gran sector de la población que apoya lo que está pasando, que cree en lo que está pasando, pero la población joven y la población de color, ese electorado, está más presionando por un cese al fuego. Entonces son dos fuerzas antagónicas tratando de condicionar la situación en Gaza, y finalmente vemos pues que el proyecto político de Netanyahu es lo que está ganando la primacía en este escenario. Ahí está la lectura de la situación política interna tanto en Israel como en Estados Unidos. Doctor Deer, esta es la receta que existe hoy en Gaza. Hay una situación de hambre, ya llevamos una semana del Ramadán. Israel está diciendo que sigue firme en sus intenciones de llevar adelante una operación militar en Rafah. Con todos estos ingredientes bastante complejos, en la lógica ahora de Hamás, ¿ellos a qué le estarían apostando que ocurra con todo esto sobre la mesa? Claro, pues la postura de Hamás tiene que ser una de tratar de esperar, defenderse, esconderse dentro de la sociedad palestina y esperar que la presión internacional y también la presión de Estados Unidos por presiones domésticas, electorales, tenga algún efecto en las acciones militares de Israel. Creo que es su última y única esperanza, pero si Netanyahu tiene éxito, pues va a seguir operando a pesar de los daños colaterales que está causando. Es una situación bastante terrible. Esto es Foro de la Voz de América, hoy analizando la situación de Gaza. Ya regresamos. Uno de los mayores centros de producción global de opio está experimentando profundos cambios a medida que los talibanes intensifican su lucha contra la industria de la droga. Helmand, la maldición de los narcóticos. Una investigación exclusiva de La Voz de América que nos lleva a lo más profundo de las plantaciones de amapolas en Afganistán. Ahora en todas nuestras plataformas. Decir que son fauna.
Periodismo, La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teletica. Atentados directos contra los medios de comunicación. Disponible en vozdeamerica.com. Desde las ciudades más emblemáticas hasta los rincones más remotos del planeta. La Voz de América te trae las noticias más recientes. Con una garantía de credibilidad y balance. Como la mayor radiodifusora de noticias de Estados Unidos a la comunidad internacional, te ofrecemos una perspectiva única sobre la realidad de este país, Latinoamérica y el resto del mundo. Ya sea a través de radio, televisión, web o redes sociales, estamos a tu lado en cada plataforma. Motivado por la defensa de la libertad y la democracia en el mundo, este estadounidense dejó todo y se marchó a Ucrania para hacer un trabajo humanitario arriesgando su vida, transportando suministros, alimentos y medicinas a los territorios del este de Ucrania, bajo asedio. Aquí para ayudar. Disponible en todas las plataformas de La Voz de América. Siento miedo de ejercer periodismo. Periodismo. La Prensa Libre Importa, una coproducción de La Voz de América y Teleamazonas. Siento miedo de decir que soy periodista. Disponible en vozdeamerica.com. Llegamos a la parte final del Foro de La Voz de América, analizando la cada vez más compleja situación humanitaria en Gaza. Su comentario final de conclusión sobre lo que está pasando, lo que podría venir, Dr. Deer. Sí, me parece que el concepto, la idea de este corredor marítimo refleja la frustración de la administración de Biden. Quieren hacer algo, pero todo el mundo reconoce que eso es insuficiente. Me parece que el gobierno de Estados Unidos tiene que trabajar, colaborar más efectivamente con el gobierno de Israel para ayudar a que llegue más la suficiente cantidad de ayuda humanitaria a través de corredores terrestres. Esta cuestión marítima de nuevo, refleja una frustración enorme. Eso no va a solucionar el problema. Margarita, su conclusión, ya después de escuchar las diferentes opiniones desde Washington, la opinión del doctor Deer. Bueno, yo quisiera hacer la conclusión en dos sentidos. Primero, adhiriéndome a lo que dice el doctor, evidentemente se necesita un corredor humanitario ya, se necesita que la población civil esté protegida y tenga acceso a lo básico, si no estaríamos frente a una situación donde evidentemente estamos en una clara violación del derecho internacional humanitario, donde se le están impidiendo a la población las condiciones mínimas para su supervivencia. Y segundo, creo que es momento de darse cuenta también para Israel de que el objetivo de terminar, de acabar con Hamas completamente, es un objetivo poco realista por dos razones. La primera es, pueda que acabe con Hamas, pero no acabará con las ideas del grupo, al contrario, con esto las está reforzando. Y lo segundo tiene que ver con ¿qué capacidad tiene realmente Israel para ejercer un control total sobre Gaza? Entonces creo que Israel tiene que replantear esos objetivos estratégicos y además empezar a comportarse como un actor respetuoso del derecho internacional humanitario, porque a largo plazo está perdiendo apoyos que son vitales para su propia causa. Ahí estaban las conclusiones sobre este tema, sobre la situación humanitaria en Gaza. Crecen las tensiones entre Washington y el gobierno de Benjamín Netanyahu, mientras la comunidad internacional trata de hacer todo lo posible por evitar que se dé una situación de hambruna en la comunidad palestina. A los dos, a Margarita Cadavid y al doctor Craig Deer, muchísimas gracias, y ustedes no olviden seguirnos en todas nuestras plataformas digitales de La Voz de América y hasta pronto.